La inteligencia universal no responde a lo que le pedimos, sino que responde a lo que le mostramos. Lo que falla es la forma en que tratamos de utilizarla, es decir, la utilizamos para satisfacer nuestros deseos cuando no existe un sustento adecuado para lograrlos. Lo que le estamos mostrando al universo es en realidad lo que creemos, es decir, más que eso, lo que tememos, no lo que queremos. Es como si al subir al tren con un boleto de segunda clase, yo quisiera tener un asiento de primera clase. En términos de energía, quiere decir que lo que yo emito es lo que recibo. O sea que solo consigo atraer aquello que ya tengo y que encima temo. O sea, lo que tengo y lo que temo, lo que ya poseo. Por eso consigo aquello que ya poseo. Existe además un trasfondo subconsciente que nos impide tener claridad sobre nuestros deseos. La mayoría de las veces no sabemos exactamente qué queremos ni tenemos una idea de cuál es la verdadera razón por la cual lo queremos. Lo que emitimos responde a un deseo, a una necesidad de la cual no soy consciente. Significa que no tengo idea de cuál es la clase de boleto con la que estoy viajando. Lo único que sé es que quiero viajar en primera clase. Cuando expresamos un deseo o cualquier otra manifestación de nuestra energía, estos hacen eco en el campo cuántico y se remite una energía equivalente en respuesta. Este proceso se sucede espontáneamente porque es una ley universal. La respuesta se da a través del canal de comunicación que tenemos con la inteligencia universal. Este canal es el eslabón que nos conecta con lo divino, es nuestra conexión y existe porque es parte nuestra. Lo que falla es la sintonía, o sea, el acceso al canal. La mayor parte del tiempo estamos actuando de manera inconsciente. Y no solo, no nos damos cuenta de qué clase de mensajes emitimos, sino que tampoco somos capaces de escuchar las respuestas que se nos brindan. Nos desconectamos de la fuente. ¿Por qué? Cuando existe miedo, culpa, duda, ira, odio, resentimiento hacia alguien o algo, cuando se es incapaz de perdonar o de ser perdonado, cuando insisto en estar en el papel de víctima a merced de fuerzas externas que me quitan la paz, cuando sigo sosteniendo mis creencias limitantes y cuando hay dentro de mí toda clase de emociones y sentimientos que me separan de la unidad del todo que soy, del cual formo parte, que me olvido que soy un punto igual que otros puntos dentro de la gran alfombra, me creo ser un punto y aparte, cosas para mí, todo se me hace a mí. Se obstruye el canal y se rompe la comunicación con esa inteligencia universal. Por eso aquí nadie logra nada, porque todos somos totalmente egoístas y víctimas. Que no lo reconozcamos es otro tema. Esta es la razón de que el 90% de las oraciones no sean escuchadas. Y por eso nuestros deseos no se cumplen. El Ho'oponopono lo que trata justamente es de reparar lo que hay dentro de nosotros que ha atascado el camino y nos tiene la puerta cerrada a la inspiración.
Todos sabemos que Ho'oponopono significa corregir un error. ¿Sí? Enderezar lo torcido, arreglar lo dañado. Es un proceso de transmutación. ¿Qué es lo que se corrige? Es importante entender que no se corrige el problema, o la situación o la persona que no me gusta. No vas a recibir algo que quieres así nada más por pedirlo. ¿Bien? Tampoco se trata de eliminar las cosas indeseables o problemáticas de mi vida por arte de magia. Lo que se corrige es lo que provoca los problemas. La causa, lo que causó que las cosas se presenten de esta manera, que ahora yo digo que no me gusta. Lo que impide que yo reciba las cosas que deseo, ¿sí? Solo lo voy a conseguir, ¿cómo así? Cuando yo corrija las obstrucciones, o sea, los obstáculos. Todo eso que a mí se me presenta en mi vida como indeseable, como enfermedad, como conflicto, como problemas, son las manifestaciones de un obstáculo, o sea, de una obstrucción, de un bloqueo, también podemos llamarle. Por ejemplo, una enfermedad surge cuando existe una perturbación que interrumpe el flujo natural de la energía de vida. Entonces se manifiesta el síntoma. El síntoma es la exteriorización del bloqueo, pero no es ni la enfermedad ni el conflicto en sí. El problema en realidad es que no sabemos manejarlo. Entonces volvemos a reaccionar desde las memorias, o sea, desde los paradigmas aprendidos, desde los condicionamientos que tenemos aprendidos, desde nuestras creencias subconscientes. Por ejemplo, ¿qué hago cuando me siento enfermo? Atiendo el síntoma, que es el dolor. Me duele la cabeza, me tomo algo para el dolor de cabeza, para aliviar el dolor, ¿no? Pero no quito la obstrucción que causó. O sea, nunca voy al origen. Los errores y la idea de separación que se traducen en situaciones de conflicto provienen de los pensamientos que están contaminados por memorias dolorosas del pasado. Con Ho'oponopono podemos liberar la energía de esos pensamientos, que son los causantes del desbalance y de la enfermedad. Cuando se libera esa energía, queda un espacio vacío, que ahí lo llena el amor de Dios, o la sabiduría de la divinidad, no importa cómo le llaman. El amor. Bien. O sea que Ho'oponopono es un proceso de liberación y transmutación, porque corrige internamente los pensamientos, memorias, creencias y energías involucrados en cualquier realidad que yo percibo ahí fuera como conflictiva. La manera en que se hace es pidiendo a la divinidad que borre las memorias que no están en armonía con la perfección natural, apelando a la verdad. El fundamento del sistema Ho'oponopono o técnica Ho'oponopono es tener un sentido de responsabilidad absoluto. Es entender que la sanación empieza en mí. Soy el único responsable de lo que experimento, porque la vida se me manifiesta como una expresión de mis propias creencias inconscientes. Mi realidad es un reflejo de mis propios pensamientos. Pero aquí estamos hablando
no solo del poder del pensamiento, sino de la responsabilidad absoluta. Operamos en nuestra vida de acuerdo a los siguientes preceptos. El universo físico es una manifestación de mis pensamientos. Si mis pensamientos son enfermos, van a crear una realidad enferma. Si mis pensamientos son perfectos, crearán una realidad de amor. Yo soy 100% responsable de crear mi universo tal como es. Yo soy 100% responsable de corregir los pensamientos enfermos que crean una realidad enferma. Nada existe allí fuera. Todo existe como pensamientos en mi mente. Todo lo que veo como mi realidad física es una proyección de mi mente. Todo es pensamiento manifestado. Perdón. La liberación. La liberación estriba en asumir el poder que tengo de elegir en mi mente. No tengo que esperar a que nadie lo haga. Es más, nadie puede hacerlo. Solo yo. Sano mi mente y en consecuencia sano mi mundo. Bien. Asumir la total responsabilidad es parte de la elección necesaria para activar este poder del cambio. No es que solo me responsabilizo por lo que ocurre en mi vida, sino que me acepto responsable de lo que ocurre en la vida de todos los con los cuales yo llamo otros, con los que me relaciono. Se trata de ser consciente de que yo soy creador de todo lo que hay en mi realidad y que en cada momento estoy creando las circunstancias que vivo y a las personas con las que interactúo exactamente de la forma en que se me presentan, porque todo es una idea en mi mente. Existen tal como son, porque de alguna manera creemos que deben o pueden existir de esa forma. El Ho'oponopono se practica para reunirme con cualquier cosa que yo perciba separada. Se trata de reconocerlo e integrarlo en mí con amor, para liberarlo porque es una parte mía que se está proyectando de manera distorsionada. Al sanarla, recupero, ¿sí? O sea, el otro, parece otro, recupera su propia divinidad y entonces yo recupero la mía y no necesita presentarse ante mí de esa forma. O sea que mi mente se libera de la energía estancada que estamos compartiendo. Entonces de esa forma yo recupero la conexión con la fuente para poder manifestar mis deseos. Todo lo que yo veo en mi mundo es mío, o sea, es parte mía. Y cualquier cosa que a mí no me guste, que le llamo que no me guste, la tengo que sanar en mí. Imagínense en que yo quisiera caminar con una pierna que está atada. ¿Sí? Esa pierna es una parte necesaria para avanzar. Si yo la ato a mi pierna no voy a poder avanzar. Voy a quedar estancado. Yo tengo que sanar todas mis partes. Tengo que reunirme con todos los aspectos míos que he puesto ahí fuera porque no me gustan, porque los he rechazado. Y hasta que yo no viva la unidad, es que nada entonces mi vida va a mejorar. Porque yo estoy viviendo en la separación, diciéndome que yo soy especial, mente
elegido de Dios. Los otros no, pobrecitos. Hay que mejorarlos a los otros, que son todos maltrechos. Cuando tengo esa percepción, ahí no cambia nada, ¿no? Obviamente. Estamos todos conectados. ¿Sí? Un punto de la alfombra que esté fallado, o que yo lo haya expulsado de mi mente, lo tengo que volver a traer. O sea, amarlo.